Muy bienvenidos, queridos amigos, un día más aquí a vuestro programa Mejor Cada Día. Estamos muy contentos de tenerles ahí. Hoy tenemos un nuevo tema interesante. Vamos a hablar acerca del juego. ¿Alguna vez se han preguntado qué importancia tiene el juego en la educación de nuestros hijos? ¿Saben qué diferencia hay entre educación o recreación? O, por ejemplo, ¿conocen el impacto de determinados juegos en la formación de esos niños y niñas? Bueno, pues de eso precisamente vamos a hablar en el programa de hoy y lo vamos a hacer al lado de Cristina Sánchez. Ella es profesora de educación infantil. Muy bienvenida, Cristina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pero antes de comenzar con el programa, ya saben que tenemos un espacio especial de opinión pública. Vamos a ver qué piensan ustedes. Bueno, pues la verdad es que sí que hay bastante diferencia entre los juegos de hoy en día y los juegos que jugábamos antes. Yo no soy tan mayor, pero los juegos de antes sobre todo eran juegos muy de grupo, muy físicos, el escondite, la carrera. Sí, diferencia hay mucha. Anteriormente los juegos eran más de ocio, ahora son más, digamos, de competición, guerra, no sé, más lucha. Pero al fin y al cabo yo creo que todo es para desarrollar la imaginación y según también qué educación tenga, un videojuego puede ser educativo o no. Muy distinto uno de los otros. Entonces había que inventarlos. Ahora los manda mucho la televisión a los niños, a los juegos. Todos los juegos infantiles con carácter didáctico ya no están. Ahora mismo con todos los temas de la tecnología, ordenadores, computadoras, ya no se utilizan. Ahora está la Play y no sé, es que ya de bien pequeñito ya te piden la PSP. Yo antes me acuerdo que yo jugaba en la calle, es que no había ni PSP, ni ordenadores, ni nada. Ahora se encerran en la habitación, delante de un ordenador y no te entras de crío. Y mira, a ti mejor porque no te fastidia. Creo que no. Tantas actividades extraescolares dificulta un poco también a los propios niños. Incluso veía en la televisión de que los mismos niños se quejaban de la niñez que tenían, porque no tenían tiempo para ellos mismos disfrutar como niños. Entonces, claro, con la excusa de querer entretener a los niños para que estén entretenidos por las tardes, se les está perdiendo mucho contacto con los padres. Y hoy en día con los padres no se tiene prácticamente ninguno, es lo único. Divertirse y recrearse sanamente, sí. A ver, puedes divertirte perfectamente con tus amistades y recrearte con un contenido que puedas aprender perfectamente. Bueno, pues más o menos lo que entiendo por diversión, como la misma palabra dice, tiene que ser algo divertido, en donde se tiene que basar toda la educación, en que es algo divertido, algo que nos atraiga. La recreación, que es la utilización del tiempo, una utilización del tiempo debería de ser divertida, pero no siempre se consigue. Entonces lo bueno es cuando la recreación es divertida. Entonces, divertirse sanamente sí se puede y recrearse con un contenido en el cual tú puedas entender, puedas aprender algo objetivo y algo positivo, sí también lo puedes hacer. Puede ser videojuegos muy educativos, pero el problema está en cómo se utilicen. Ese es el gran problema. Los entiendo muy poco, pero tampoco me convence mucho. Mi opinión en los videojuegos, siempre y cuando tenga un contenido educativo, es muy favorable. Incluso ayuda mucho a los propios niños a desarrollarse, a tener una capacidad mental mucho mayor. Yo los veo bastante bien. Vuelvo a decir lo mismo, según qué videojuego puede ser más educativo o menos. Para algo están las categorías de edades, pero también yo creo que el problema no son los videojuegos. Hoy en día el problema es los padres que permiten mucho a los hijos lo que quieren. Permiten mucho que un hijo a lo mejor de 6, 7 años tenga videojuegos que no debe de tener hasta los 18. Eso tiene que ser el padre el que antes de comprarlo incluso tendría que informarse, tendría que saber, lo mismo que cuando uno va a comprar una película, tendría que saber si es para género adulto o no es para género adulto. Porque con la excusa de que al niño le gusta, también me lo compro yo el juego este que es lo último que ha salido, este que es de guerra, este que es de lucha, este que es de coche, Entonces claro, con esa excusa, pero también yo creo que tendríamos que una cosa es comprarlo, tú lo puedes comprar para ti, para tenerlo para ti, lo mismo que cuando uno compra una película para adultos o cosas así, la tiene para él y no tiene por qué tener el juego, el niño, usándolo todos los días y sobre todo si se le da, vamos a suponer que le quieras ir enseñando cómo usarlo, que le des media hora, una hora, unos parciales y estando tú presente. Ahora si le das el videojuego, se tira toda la tarde,
y no tiene tampoco relación ni con amigos, no tiene relación ni siquiera con sus propios padres, falta muchas veces, yo creo, eso, el contacto con los padres. Bueno, pues ese es un poco el ramillete de opiniones que ustedes nos han dado. Vamos a ver qué nos cuenta la experta. Cristina, ¿qué es exactamente el juego y por qué los niños necesitan jugar? Bueno, en realidad el juego va inherente ya en el niño desde que nace. Desde que nace va haciendo como pequeños tanteos repetitivos para saber que realmente siempre lo que ocurre es siempre lo mismo. Eso es una forma ya de jugar. Luego también el juego aparece en el lenguaje, con esas repeticiones también, o más tarde en el por qué y por qué y por qué. Pero de alguna manera el juego es aquel combustible que utiliza el niño para el desarrollo de todas las habilidades que luego más tarde le van a ayudar en sus aprendizajes. Sean habilidades, digamos, en la escuela o también aquellas cosas que le ayudan en su sociabilidad con los demás, también en aprendizajes no solamente escolares, sino también de la vida cotidiana. Interesante. ¿Qué pasa entonces si un niño no juega? La verdad es que en nuestra sociedad no suele darse mucho el caso, pero hay sociedades en las que conocemos que pues, a causa de ese trabajo infantil, de la esclavitud infantil, etcétera, los niños no tienen tiempo para jugar. ¿Qué repercusiones tiene eso en su desarrollo? Pues han habido algunas sugerencias de algunos expertos. Han hecho algunos incluso experimentos, no con niños, pero sí con animales, donde se les priva el juego y donde se hace luego un paralelismo. Y lo que sí que se ha visto es que un niño que no juega tiene repercusiones como una hostilidad, como también depresiones, que eso lo arrastran luego a cosas personales o también de la sociabilidad con otros niños, con el adulto, e incluso muchas veces han visto que el razonamiento del niño a nivel de inteligencia es menor cuando un niño no ha sido capaz de aprender pues, jugando y de interiorizar su mundo, su sociedad, a través del juego. ¿Podemos decir entonces que aprenden a través del juego? ¿Cómo es el Aprenden, mundo? sí. En realidad podemos hacer el paralelismo de que juego es igual a aprendizaje. Eso es así. ¿Qué características entonces tiene el juego para ser tan importante para el niño? El juego en realidad es algo que ellos eligen, no es algo que se les impone. A eso llamamos juego, a otra serie de capacidades que nosotros imponemos como adultos llamaríamos de otra manera. Es algo que él elige, es algo en el que él desarrolla y se mete en su mundo, donde él puede exteriorizar también aquellas cosas que le preocupan, con lo cual es, digamos, como una casa donde él puede decir lo que cree, lo que opina, lo que le parece, lo que no le gusta. Entonces hace un poquito de, digamos, terapia, autoterapia, cuando él está haciendo un juego simbólico, por ejemplo, de juego a papás o a mamás y expresa, por ejemplo, no me gusta la papilla, pues lo dirá a través de la muñeca. Es que no me gusta la papilla y en realidad lo que nos está diciendo es aquello que a él no le gusta. Igual que esto que es muy sencillo, otras cosas que incluso pueden ser pues algunas cosas que les afectan a nivel emocional o social. Todo lo expresan a través del juego. Luego sirve para interactuar con otras personas. De ahí que ellos a veces también no siempre pueden tener la voz cantante y a veces tienen que ceder. Estamos también ahí utilizando roles donde uno espera su turno y el siguiente tiene que esperar cuando le corresponde a él. Estamos haciendo también actividades de sociabilidad y de relación con sus iguales. También cuando tienen que utilizar juguetes, el compartir, no solamente se centran en algo egocéntrico, sino que aunque al principio sí que es, cuando son más pequeños, muy egocéntrico ese juego, luego vamos viendo cómo en su desarrollo aparecen los roles, las normas, el compartir y demás. Esas son algunas de las capacidades a lo mejor que desarrolla el juego en los niños, la sociabilización, el compartir. ¿Qué otras capacidades desarrolla? También los valores, porque ten en cuenta que cuando yo estoy compartiendo algo con los demás, algo que me gusta, pero yo tengo que ceder, tengo que respetar al otro también, los valores entran mucho en juego. De alguna manera yo tengo que aprender a respetar a esa persona, sus gustos, sus prioridades y negar las mías. Luego también de alguna manera la forma como yo lo voy a decir va a ser importante desde pequeños porque la respuesta es diferente. Si yo no ofrezco, digamos, en el juego, digamos, cediendo y colaborando, el otro no me va a responder bien. Entonces, si yo quiero jugar con el otro, necesito ceder, necesito negarme muchas veces y ahí entra pues el no ser egoístas, el compartir, el dejar que otros colaboren
cuando a mí me apetece ser el primero, ¿no? Qué bonito entonces para la educación, ¿no? Sí. El juego y que los padres puedan estar atentos a esos juegos de los niños para conocerlos un poquito mejor. Muy interesante. ¿Qué otros beneficios aporta a nivel, pues por ejemplo, de salud física, salud mental? Sí, el juego tenemos que tener en cuenta que desde que los nenes son pequeños, ellos utilizan alguna actividad física, motriz. Entonces, tendríamos por un lado la actividad motora gruesa que llamamos los profesores, que sería todos aquellos ejercicios que hacen o bien en un parque de movilidad, que desarrolla sus músculos, su energía y les das también estabilidad en el equilibrio, en el desarrollo, en el desplazamiento y también en aquella psicomotricidad fina que llamamos que es aquello que es todo lo que sería ensartar, colocar, encajar, que luego serviría, pues parece que es una tontería, pero luego sirve para la lectoescritura, para lo que es el no cansarse con el trazo, el tener la posibilidad de estar un tiempo haciendo un trazo. Imagínate, cuando empiezan con la lectoescritura es una tarea muy densa, requiere de atención, requiere de estar centrados y eso se lo da el juego. Y parece que el juego no es tan importante, o el juego libre no es tan importante, pero luego repercute en esas cosas educativas. Sí, la verdad es que el juego nos parecía muy simple, pensábamos en pelotas y en cuerdas y en muñecas, pero a lo mejor no le veíamos la trascendencia que tiene el juego para los niños. Incluso los profesores de primaria lo utilizáis en vuestras clases con los más pequeños, ¿no? Sí, También. con los más mayores es verdad que nunca el juego puede sustituir, digamos, a lo que sería la tarea curricular, pero sí que tiene que regarla, tiene que acompañarla, tiene que nutrirla, tiene que facilitarla. De alguna manera, cuando vamos a aprender otros conocimientos, qué mejor que hacerlo a través de juegos cooperativos, donde en la clase, que normalmente hay bastantes niños, pueden hacer grupos y pueden ceder turnos, de manera que se puede utilizar para matemáticas, para el lenguaje, para conocimiento del medio, para cualquier materia. Y en el hogar, por ejemplo, los padres podemos utilizar el juego para educar a nuestros niños o para que recojan su cuarto, para que nos ayuden con la casa. Sí, los niños la verdad es que facilitan mucho las tareas, incluso eso beneficia en la conducta de los niños a nivel de casa cuando los padres se involucran un poquito. Es importante que en el juego aparezca el adulto que juega. No es el adulto que manda, no el adulto que ordena, sino que si queremos que recojan, debemos recoger al principio con ellos hasta que ellos aprendan a hacerlo por sí solos, apoyándonos de canciones o apoyándonos quizá de simplemente marcar cajas donde ellos vean visualmente dónde tienen que organizar las cosas. Cuando son más mayores, de alguna manera ya no necesitan tanto la presencia del adulto, pero hasta en los juegos, cuando son mayores, ellos, si ven al adulto, simplemente el hecho de que el adulto está interactuando con ellos, les ayuda en sus desarrollos también intelectuales. En invierno, por ejemplo, pues actividades de cocina, cocinar con ellos en casa, hacer galletas porque viene la Navidad, o viene el verano y queremos hacer unos helados. Colaborar en casa, eso les enseña. Es una forma de jugar, pero es una forma también de colaborar en casa. Por lo que estamos viendo es importante que los padres, los educadores evidentemente ya lo hacéis, pero que los padres también se integren en esa educación a través del juego con los niños. Hay muchos padres que tristemente hoy pues no tienen mucho tiempo para jugar con ellos, a lo mejor no somos conscientes de la importancia que eso tiene, ¿no? Sí, y de hecho yo siempre digo que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Si tú le das a tu hijo un tiempo, pero es de calidad, estás interactuando con él en un juego, sea el parchís, sea otro, pero estás jugando, realmente él siente que estás con él, eso le va a beneficiar muchísimo más que estar 3 días jugando con él de una forma pues desinteresada y que no prestas atención a lo que estás haciendo con el niño. ¿Juegan hoy nuestros niños todo lo que debieran? ¿Juegan poco? ¿Juegan mucho? ¿Juegan demasiado? Los niños hoy en día juegan diferente. Creo que ese es el matiz que hay que darle en esta situación. El juego ha cambiado, sí, ha cambiado. Lo que pasa es que hemos traducido de lo que era antes el juego libre, el juego no dirigido, a un juego dirigido. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Los padres cada vez tienen menos tiempo, tenemos menos tiempo. ¿Qué ocurre? Cuanto más dirigido, cuanto más aparcados están los niños con videojuegos o con la televisión, que no son juegos, pero lo incluimos como juegos, para nosotros nos da más libertad para poder hacer nuestras cosas. Entonces hay que diferenciar que realmente el juego dirigido es un tipo de juego, pero no es el juego libre donde el niño aprende. Y yo no sé, Cristina, qué importancia tiene el seleccionar convenientemente el tipo de juego adecuado para la edad en la que está el niño. ¿De qué manera es eso especialmente importante para los padres? Sí, es importante porque el juego requiere que provoque al niño retos. Cuando un niño tiene retos para conseguir a través de un juego, está desarrollando su inteligencia,
está desarrollando sus habilidades motrices, como hemos dicho antes, y además tiene una satisfacción posterior. Cuando le damos todo hecho, elaborado, realmente hemos privado de ese reto, hemos privado de ese desarrollo intelectual y simplemente lo que provocamos muchas veces es una desmotivación. Nos satisface muy a priori, pero a largo plazo es algo que no nos genera nada positivo. A lo mejor si le damos un juego, digamos, inferior o demasiado sencillo, ¿no? No adecuado a su edad, A su por edad, ejemplo. sí. Entonces partiríamos desde los más pequeñitos, tendrían que manipular, por lo que decíamos antes. Eso es. Después aparecerían los juegos simbólicos, donde soy la mamá, soy el papá, soy el médico, y entonces actúo como tal a través de ese papel que yo estoy haciendo. Y ahí es donde aparecen pues lo que hablábamos también antes, esos miedos, esas cositas que los nenes de alguna manera necesitan exteriorizar y que a veces ni se atreven a los papás por el miedo al castigo, por el miedo a qué dirán o porque se rían de ellos. Más adelante aparecen lo que son los juegos competitivos. Competitivos se llaman así porque la idea es que la competencia tenga su justa medida también, no para que creemos personas que solamente se fijen en la competitividad, sino que tienen que aprender, como hablábamos antes, a frenar a veces su interés y esperar su turno y demás. Posteriormente aparecen, sí, juegos como videojuegos y demás, pero también la lectura es parte de ese juego a nivel Juego a de imaginar, ¿no? Sí, porque el juego también desarrolla mucho la creatividad y la imaginación, no solo de lo que hacemos y manipulamos, sino también de lo que leemos. Algunos papás a la hora de seleccionar los juegos también pueden seleccionar juegos que les quedan grandes a los niños. A lo mejor es un juego para 12 años y se lo compras a un niño de 7 años. ¿Qué problemas puede causar esa mala elección del padre al niño? ¿Alguna frustración, algún problema? Sí, ellos lo que van a encontrar es que al principio les va a llamar la atención, pero rápidamente, como no son capaces de desarrollarlo, pues van a tener una desmotivación tremenda. Para el niño y para el padre, porque la frustración del padre es que creyendo que va a utilizar un juego de mayor edad para ese niño, igual va a desarrollar más rápidamente. Ni les va a satisfacer a nivel de juego, a nivel de diversión, ni le va a satisfacer tampoco sus, digamos, necesidades intelectuales, con lo cual lo va a aparcar y el padre habrá hecho un gasto de una cosa que no va a ser útil hasta que alcance los 12 años o quizá un poquito menos, pero hasta que tenga las habilidades de conseguir esos retos que le ofrece ese juego, ¿no? También hay una serie de juegos en el mercado que cada día se imponen más, cada día llaman más la atención, que son juegos de la casa del terror, en fin, una determinada serie de juegos que hoy en día en la sociedad nos parecen muy inocentes, pero que realmente a lo mejor no lo son tanto, tienen mucho que ver con el espiritismo. ¿Los padres deberíamos estar prevenidos en cuanto a ese tipo de juegos? Sí, sí, porque estamos tratando, sobre todo no muchos años atrás, pero sobre todo últimamente yo lo que estoy viendo también como madre es que estamos tratando el miedo como algo natural en el niño, como algo que no causa ninguna secuela, como algo que incluso hay que verlo y hay que meterlo por todos lados. En el niño realmente él tiene que tener una preparación hacia ciertas cosas. Si su conexión con el mundo de lógica, con la sociedad y de sus experiencias con el mundo real todavía no han tenido ciertas experiencias que no han causado traumas hacia las cosas del miedo, cuando tú planteas o cuando tú ofreces un juego, una película, un vídeo o un videojuego donde aparece mucho el terror, el miedo y demás, primero va a sufrir una impronta tremenda, eso es lo primero. Segundo, no va a saber encajar esa experiencia que para él es tan impactante. Eso le va a provocar a él seguramente miedos nocturnos e incomprensiones a hacer ciertas cosas y aunque nosotros se lo expliquemos, la impronta ya está hecha. Entonces hay que tener mucho cuidado y evidentemente sí que se nota y los papás y los profesores tenemos que tener mucho cuidado en lecturas, en vídeos donde se intenta meter el miedo, pero detrás de ese miedo hay otra serie de consecuencias como es el ver normal ciertas cosas espiritistas o de invocaciones o de demasiada fantasía que quizá el niño no está preparado, no tiene todavía las destrezas necesarias para poder saber encajar eso y entenderlo. Además, no sé, si ahondamos un poquito en ese punto, no solamente es el miedo como juego, sino cuando ya se le quita el miedo
a ese juego, cuando ya pasa a ser normal, ese punto que dices que ya pues es algo como de risa, algo divertido, algo que no tiene mucha importancia, ¿eso también le causa algún tipo de trastorno o algún tipo de impronta en su mente? Quiero decir... El tipo de juego que tiene que ver con el terror y con el miedo provoca más o menos lo mismo que con aquellas distracciones o con aquellas diversiones que quieres cada vez más. Entonces, aunque tú no lo hayas encajado, aunque seas pequeño, no lo hayas encajado, abres una ventana a un mundo que necesitas cada vez saber más. Y eso se va, digamos, acumulando, no lo vas encajando, pero sí que lo vas viendo como algo normal. Las secuelas que dejan realmente es que luego parece ser que todo es normal, una muerte es normal, una desgracia es normal, porque las han metido como parte de su juego, y no es un juego. Son cosas donde se mezcla la realidad con la fantasía, donde el niño todavía no puede encajar. De hecho, ellos pasan unos periodos donde, por ejemplo, entre los 5 y los 6, 7 años, el tema sobre la muerte, sobre la separación con los padres, sobre los miedos, los sustos, no les suelen encajar. Y eso suele tener secuelas físicas también, de falta de sueño luego, de no dormir bien, de hacerse pipí en la cama y otra serie de consecuencias más graves también. No es un tema tan sencillo como puede aparentar, ¿verdad?, este tema del juego. Además, el juego está muy relacionado también con la recreación y la diversión. Son dos términos que a priori nos pueden parecer iguales. Sin embargo son distintos, ¿no, Cristina? Sí, porque la recreación, aunque tiene una parte bastante igual, la recreación, lo dice la palabra, es recrearte. Tú aparcas, digamos, tus rutinas cotidianas, sean de colegio, sean de trabajo, porque la recreación es para los niños, pero también para los adultos. Y tú aparcas esas cosas para recrearte. La recreación conlleva una formación, es positiva, porque desarrolla el intelecto, desarrolla las habilidades, desarrolla también la sociabilidad, no es negativa. Sin embargo, lo que es la otra actividad podría sugerir como que tampoco pasa nada. Sin embargo, sí que es porque no aporta cosas positivas, sino al revés. Muchas veces se cae en una adicción de demasiado juego, como un enganche, es como un enganche, donde quieres cada vez más, donde no le aporta a la persona ningún crecimiento personal. ¿Vale? Esa sería la diferencia en realidad, porque las dos nos hacen sentirnos bien, las dos nos apartan, digamos, de lo que sería lo rutinario, solo que una sí que hay una formación de la persona, un desarrollo personal, y eso beneficia a otros. Sin embargo, en la otra no. En la otra realmente lo que es un enganche, muchas veces incluso a cosas que con el tiempo, a medida que van creciendo, esos enganches a veces son bastante problemáticos. Curiosa esa diferencia entre la diversión o entre la recreación y la diversión. Sí. Hablando de este tema, siguiendo con la línea de la diversión y la recreación, ¿tú piensas que en la sociedad en la que vivimos hay más juegos o más actividades recreativas o divertidas? ¿Sí? Yo creo que se hace más hincapié en la diversión que en la recreación, porque, pongo un ejemplo muy sencillo, la recreación muchas veces para que realmente suceda lo que he dicho antes, que haya un crecimiento, requiere de esa aportación del adulto, requiere de esa aportación de buscar cosas que normalmente tenemos que dedicarle tiempo. Son los hobbies que a veces dedicamos, es el salir en familia al campo, esas cosas son las que benefician. Y sin embargo la diversión es mucho más fácil, la tienes mucho más a mano, simplemente enciendes la televisión, tienes diversión, pero no te aporta mucho. Son aquellos juegos repetitivos o para las personas más mayores, aquellos juegos de meter las moneditas en una máquina es algo repetitivo, pero realmente cuando has terminado no te ha aportado nada como persona y has perdido muchas veces mucho. Vamos a hablar un poco más en profundidad de la recreación, que me ha llamado mucho la atención. ¿De qué modo la recreación ayuda a la inteligencia y al desarrollo del niño? ¿Qué factores son los que hacen precisamente que se desarrolle? Por la motivación que sugiere. La recreación lo que hace es una motivación. Entonces aporta al niño, es algo que él crea, en el caso del niño, pero en el caso de un adulto también es un poco similar. Cuando tú haces un deporte, cuando tú, por ejemplo, utilizas un hobby para poder desarrollar aquellas cosas que te gustan, como no tienes tiempo en tu trabajo, en tu vida normal, y dedicas ese tiempo a hacer eso, te satisface, pero te motiva la próxima vez
o crear más o desarrollarte más. Eso ahí está involucrada lo que es el desarrollo intelectual, el desarrollo de la persona, la aportación incluso de otras personas que te ayuden para tú conseguir tus objetivos, y eso aplicado en la vida sí que es un beneficio, porque es lo mismo. En un trabajo tú tienes que superarte, tienes que motivarte. Bueno, pues vamos a continuar hablando de la recreación, de la diversión, del juego para niños, para adolescentes. La verdad es que nos está sorprendiendo mucho el tema, la cantidad de materia que hay en él. Nos tenemos que ir a hacer una pequeña pausa, como ya saben, pero volvemos enseguida aquí en Mejor Cada Día. Antes de marcharnos, simplemente recordarles que tenemos una página web interesante llena de cursos, www.ofrececursos.org. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta tras la pausa, estamos en Mejor Cada Día, como muy bien sabes, y estamos hablando en el programa de hoy acerca del juego. Lo estamos haciendo con Cristina Sánchez, ella es profesora de educación infantil. Bueno, Cristina, hemos hablado en la primera parte del programa un poco más en profundidad acerca de los diferentes tipos de juego, el juego para el desarrollo del niño y todo esto, y hemos visto también la relación que tiene el juego con la recreación y con la diversión, y ahí nos habíamos quedado hablando un poquito de lo que la recreación hace en el niño, en el desarrollo del niño, esas cosas positivas. Sí, quizás si pusiéramos un ejemplo, seguro que lo vemos mejor. La diferencia se vería más clara. La recreación, como dice la palabra, recrea, y de hecho es como cuando un padre con su hijo elabora, por ejemplo, una maqueta. Eso lleva al niño, lleva al padre a estar juntos haciendo una actividad, o es un hobby, pero también le obliga al niño a superar problemas que tiene que resolver por sí mismo o con ayuda del padre. Y de alguna manera no hay un cansancio físico, sino que más bien hemos desarrollado y hemos regenerado para volver luego a unas tareas cotidianas. Sin embargo, en la diversión es aquel tipo de juego como la Game Boy, donde hay establecidos patrones donde simplemente tú tienes que pasar niveles y hay un enganche de alguna manera porque hay una predisposición a querer conseguir todos los niveles. Entonces estás un tiempo y cuando pasa muchísimo tiempo no te has dado cuenta, has perdido muchísimo tiempo personal que igual necesitabas para otra cosa, porque en realidad no hay que establecer, no hay que resolver problemas, simplemente es repetitivamente una acción. Esa sería un poquito la diferencia también. La verdad es que sí que nos lo aclara bastante, además, siempre con ejemplos lo aprendemos mejor, eso es muy pedagógico. Hablamos de que la recreación ayuda a los niños en su crecimiento, y la diversión, sin embargo, parece que no ayuda tanto, ¿no?, en el crecimiento del niño. No ayuda tanto, porque realmente si en la primera parte ya decíamos que hay un desarrollo de la persona, en el otro sentido la diversión es más bien adictiva. No genera, digamos, un crecimiento, y de hecho muchos chicos jóvenes, cuando pasan esa etapa de la adolescencia, donde son poco comprendidos por los padres, donde el grupo es muy importante también, los juegos de rol, los juegos que simplemente son repetitivos o tienen que conseguir cosas porque sí, porque no hay otra apreciación, no hay otro aprendizaje más que simplemente conseguir una diversión momentánea, pues causan problemas, porque tenemos por un lado la presión del grupo y por otro lado esa diversión que no conlleva a un crecimiento de la persona ni tampoco del grupo, sino simplemente que es una adicción donde te genera tener más y más, nada más. ¿Cómo encontramos los padres entonces juegos recreativos para nuestros hijos? No sé, danos algunas pautas así en la práctica. Sí, los hay en el mercado, incluso hay videojuegos que son interesantes también y podemos utilizar, pero el criterio del padde es el que tiene que primar por encima del hijo.
Nunca importante. el hijo es el que debe elegir y nunca el padre debe elegir un juego si no lo ha visto antes. Con lo cual ahí sí que establecemos ya una serie de criterios a la hora de la elección. Debe también potenciar ese desarrollo que queremos intelectual, pero también de diversión. No solamente vamos a centrarnos en la parte intelectual, pero también el niño debe tener un aprendizaje acerca de algo, ¿vale? No solamente quedarse con el juego y nada más. No debe tener violencia, por supuesto, debe ser con la necesidad justa de lo que sería la competitividad. Hay una competitividad que es positiva y otra que es negativa, y eso podemos hablar un poquito más tarde, pero deben potenciar sobre todo esas habilidades que hemos estado hablando hace un momentito también. Y también vamos a hablar después de esa violencia, de esos juegos violentos, pero antes me gustaría preguntarte cómo hacer que el niño lo vea deseable, porque muchas veces los niños, la televisión les invade por la publicidad, etcétera, de juegos pues, que únicamente llevan a diversión. ¿Cómo hacemos que el niño desee un juego recreativo? Pues realmente es participando con él y viendo las posibilidades que tiene ese juego, porque muchas veces es como cuando tú te sientas a ver unos dibujitos con un nene y ¿por qué hace esto? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué se ha caído? Si tú no vas dándole pautas de lo que va sucediendo, en determinadas edades, sobre todo, estoy hablando de la primera infancia, el niño todavía no tiene tanta experiencia, como hemos hablado antes, de lo que es el mundo, de lo que es la sociedad, para encajar toda la información que recibe. Pero si tú estás al lado de tu hijo y le vas aportando las cosas beneficiosas del juego, él se motivará y con esa motivación él se quedará de alguna manera prendado de ese juego que a ti te interesa, donde desarrolla las habilidades y las destrezas que tú quieres para tu hijo. ¿Sabemos más o menos desde qué edad aprende el niño a jugar, pero hasta qué edad es normal que juegue un niño? Un niño juega siempre y el niño juega cuando es adolescente y el adolescente jugará cuando se desarrolla y es adulto y el adulto hasta su vejez. Cualquiera que tenga disposición, motivación y quiera recrearse y disfrutar con ello, porque no hay nadie que te obligue a hacer esa actividad. Es algo voluntario y el juego no solamente se limita a un juguete o a un juego, sino también partiendo de la base de lo que hemos explicado de la recreación, el adulto puede encontrar, satisfacción en el juego cuando la recreación forma parte también de ese juego y es como, digamos, un bálsamo, un relax para lo que es la obligación diaria del trabajo, del estrés y demás. Así que yo pienso que desde que es niño, que ya viene innato, hasta que uno es bien mayor. O porque lo comparta también con sus nietos, con su familia, o porque de alguna manera lo utiliza como un hobby. Pero muy importante que sean juegos recreativos, ¿eh? Las maquinitas no son juegos recreativos. Las ludopatías se dan por ese tipo de diversiones de las que hablamos antes de forma peyorativa. ¿Qué pasa entonces con esos niños? Yo estaba pensando, veo que los niños han cambiado mucho. Yo no sé, en nuestra época me da la sensación que todavía con 14, 15 años estamos recortando muñecas recortables y jugando a casitas. Y hoy en día una niña con 11 años ya está pensando en cosas de adultos. Entonces me da la sensación que los juegos también, y además saben muy bien la publicidad, cómo enganchar a los chavales por ahí, ¿no? Me da la sensación que estamos jugando un poco contracorriente, me parece, vamos. Sí, porque antes el juego era muy recreativo, donde uno tenía que resolver problemas, tenía que buscar soluciones. Eso le ayudaba también para lo que era luego su inmersión en la sociedad. Hoy en día no, hoy en día es lo que hablamos, es algo estático, no tienes que moverte para tener un abanico tan amplio, donde también la satisfacción de ver, jugar con ese juego o con ese videojuego o con ese juguete es tan momentáneo que lo aparcas y a por otro, lo aparcas y a por otro. Y entonces eso es una, digamos, una ventaja para los comerciantes, porque saben que la finalidad de ese juego es momentánea y pueden poner 5 porque los 5 los van a comprar. Por otro lado, es lo que hablábamos antes, los padres muchas veces tenemos tan poco tiempo para interactuar en un juego con ellos y enseñarles que eso les va a ayudar en su vida futura, que nos interesan ese tipo de juegos, aunque son momentáneos, pero que de alguna manera los tienen pues divirtiéndose, pero no recreándose. Y nos permiten tiempo, entonces hay que huir un poquito de eso, o por lo menos combinarlos, seleccionando muy bien, ¿no? Hemos hablado en la primera parte del programa de los juegos que tienen que ver con espiritismo, con terror, todos estos temas que la verdad nos están metiendo un montón de goles a los padres en la época en la que vivimos en esta sociedad. Pero ¿qué pasa con los juegos violentos? Lo comentamos hace un momentito, que íbamos a hablar de ello. ¿Qué pasa con los juegos violentos? ¿De qué manera afectan al niño? Pues produciendo una agresividad
en el niño que no existe, no tiene por qué existir, porque sí que en el desarrollo del niño pueden aparecer momentos de agresividad como reacción a su, digamos, aquí estoy yo en su medida de crecimiento y en diferentes etapas, pero no es como algo natural. Digamos que las cosas violentas se aprenden. Entonces les estamos enseñando a ser violentos y luego evidentemente son niños, luego esa violencia la aplican en ellos y en los más inmediatos que son los que son iguales. Y eso luego lo aplican a medida que crecen con los iguales y con la sociedad y en sus trabajos, con sus familias y demás. Y parece una tontería, pero es así, es así. Porque nosotros con el juego hemos dicho que es un aprendizaje, luego si es un aprendizaje les estamos enseñando a ser violentos. Estamos dando ese aprendizaje en la sociedad. Empezamos desde pequeños, no dando importancia en que una película pues aparezcan cosas violentas, de pegar, de matar, y no pasa nada, pero sí está calando a un segundo escalón donde abrimos más el abanico y de ahí, imagínate, pues a los juegos de rol, que algunos son hasta muy sangrientos, ¿no? Hablamos también de la competitividad, un tema que, bueno, no está exactamente ligado a la violencia, pero desde luego se da en muchos juegos. Sí. Decías que hay competitividad positiva y competitividad negativa. Sí, a mí me parece que este aspecto es muy importante que un poquito lo desglosemos, porque hay una competitividad que es buena, que es la positiva. Yo me centraría en ella, pues, para dar ejemplos que yo creo que son más esclarecedores, pues aquellos juegos deportivos que, por ejemplo, hay un grupo. Excluiría el fútbol de momento, porque ya se ha utilizado y ya se ha utilizado con una competitividad negativa. Pero sí los juegos, los deportes en realidad, no los juegos, los deportes donde tienen que interactuar un equipo de chicos, donde tienen que ceder, ahora tú eres el protagonista porque llevas el balón, ahora tú tienes que ceder, donde hay unas normas de autocontrol para cada uno, pero que al mismo tiempo genera una motivación de conseguir algo en equipo. Esa competitividad es positiva, siempre que sea con ese fin, no de solamente ganar, sino de también conseguir cosas positivas y motivacionales, también de desarrollo de la persona. Para mí la negativa sería realmente aquella donde solamente el niño se centra en ser el mejor, en ser el primero, y ahí vale todo. Vale los codazos al compañero, codazos físicos o los codazos más adelante como mayores en un trabajo o en una sociedad. ¿Aprendemos a perder también con los juegos? ¿Es importante que aprendamos a perder? Sí. Y yo lo ligo el aprender a perder con el aprender en la educación de nuestros hijos a decirles de vez en cuando que no. A veces creemos que por decir no has ganado, estamos haciendo infeliz al niño y eso no es cierto, porque en la vida se tendrá que ver con muchas situaciones donde los problemas no siempre se resuelven, donde a veces tienes que esperar, donde a veces no lo consigues cuando tú quieres y eso es un aprendizaje también positivo. Entonces eso hay que inculcarlo desde el juego, cuando son pequeñitos, e irlo extrapolando a las cosas de la sociedad, pero desde casa también. Desde casa, desde la escuela, desde el grupo de deporte en donde él participe, sea de teatro, sea de deporte, sea de un coro, lo que sea. Porque tienen que aprender que no siempre son los primeros, que no siempre pueden conseguirlo el mismo niño todo, sino que es bueno que además que cedan y a veces decirles no, o no has ganado. Muy importante, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, que a lo mejor no se da demasiado, ¿eh? Los padres siempre queremos darles todo y a veces no es lo más positivo. Muy interesante, muy interesante. ¿Y los videojuegos, Cristina? La verdad es que estamos en el siglo XXI y esto prolifera, que es una maravilla. Pues la verdad es que yo intento ser positiva, intento buscar las cosas positivas de todo lo moderno y de todo lo que se puede adaptar a una buena educación, ¿vale? Pero también soy muy crítica, porque como madre y como educadora tengo que también estar un poco al día para que cuando un niño en la escuela me dice ¿y esto te gusta? Yo saber de qué me están hablando, para no dar falsas informaciones o negativas informaciones. Para mí los videojuegos son un poco como los cuchillos. Cuando tú enseñas a un niño, pues tiene que tener cierta edad para tener ciertas habilidades. Con los juegos igual, un cuchillo puede ser beneficioso, pero puede ser también perjudicial, o incluso puede ser, puede tener peligros para el niño, ¿no? Pues con los niños igual, con los videojuegos pasa igual. Un cuchillo puede ayudarte a cortar y aprender a cortar y vas a dar unas pautas y vas a dar unos consejos y vas a estar al lado de los niños para que ellos aprendan y corregirle en el momento que esto sí, esto no lo hagas así, y con los videojuegos es igual. Pueden ser algunos muy satisfactorios, muy buenos, siempre que estemos, siempre que pongamos una serie de condiciones, pero pueden ser realmente muy, muy peligrosos si permitimos que vean cualquier cosa sin unos criterios serios. Y vuelvo a repetir,
La selección la hace el padre, no los niños. Muy importante, Sí. muy importante. Y la verdad es que en el mercado actual la mayor parte de los videojuegos suelen ser, pues de lo que hablábamos precisamente, que no es recomendable para nuestros niños, de terror, de espiritismo, de violencia, etcétera. Así que, bueno, has dicho que había también algunos videojuegos que pueden ser positivos. ¿Existen videojuegos recreativos? Sí existen y para mí sería importante tener en cuenta a la hora de elección de estos videojuegos, tener claras las 5 Cs. Voy a estar un poquito más pausada en cada una de ellas porque me parece que son importantes que las tengamos en cuenta. La primera C sería conciencia. Conciencia no solamente del adulto a la hora de elegir, sino también del adulto junto con el niño de saber por qué elegimos este tipo de juego y cuáles no. Ahí estamos haciendo una selección, ¿vale? Los juegos que nos interesan, los videojuegos que nos interesan, son aquellos que nos aportan algo, ¿vale? No son solamente divertidos, como hemos dicho algo antes y creo que ha quedado claro, sino que nos aportan algo, nos hacen crecer, nos ayudan a aprender algo. Evitaríamos aquellos que sean solamente repetitivos y aunque podamos tener alguno, no le dedicaríamos muchísimo tiempo a ese tipo de videojuegos. Daríamos prioridad al otro tipo de juegos. La segunda sería compañía. Hablábamos antes de que no es el niño quien elige, sino es el padre. Pero para que un padre pueda elegir con su hijo aquellos que son adecuados, necesita estar con él, verlos con él, razonar con él por qué sí y por qué no. De esa manera, ellos también van a entender por qué les decimos que no, no simplemente decimos que no y ya está, ¿vale? Después también, de alguna manera, la cantidad. Es muy importante que los videojuegos que elegimos no enganchen al niño solamente con cosas repetitivas, sino que las formativas también como pautas. Son juegos donde, por ejemplo, después de haber conseguido ciertos niveles, te ayuda a que veas que has conseguido, lo has logrado, en los errores te da otra oportunidad, no es algo que simplemente tienes que conseguir el nivel y repetitivamente otra vez otro nivel y nada más, ¿vale? Después la calidad, claro, evidentemente la calidad no solamente está en el precio y en lo que dice el grupo, porque normalmente lo que quieren los chavales es elegir aquello que tienen todos sus compañeros, ¿no? Claro. Ahí los padres tienen que tener firmeza, cariño, pero firmeza también, y realmente decir esto tiene calidad, esto no tiene calidad, y razonarlo con ellos, aunque de vez en cuando les podamos permitir decir puedes jugar cierto tiempo, delimitar mucho. Y la creatividad, un videojuego que no desarrolla la creatividad positiva, tampoco sería apropiado, sobre todo en las edades más pequeñas. Los mayores puedes razonar mucho más con ellos, puedes incluso, aunque vean algo, mira mamá esto, o mira papá esto, me parece que no me ayuda mucho, tal. Pero en las edades tempranas, que todo es tan impronta tanto, la creatividad, la buena creatividad puede estar presente. ¿Vale? No sé si dando así pautitas así, pues aclara un poquito más la situación, pero... La verdad es que sí, es interesante. Hemos aprendido muchísimas cosas sobre el juego, sobre los videojuegos también, y nos queda un minutito escaso de programa, bueno, de esta parte del programa, ya saben que después tenemos más cosas. Cristina, para terminar, tú me has traído un libro que me parece interesante y creo que también tiene algo que ver con la importancia del juego en la familia. Sí, es muy interesante porque este libro que no... Bueno, existen muchos libros que traten sobre el juego, pero es interesante porque se titula Einstein nunca memorizó, aprendió jugando. Habla del juego, pero habla también de cómo utilizar el juego en familia, cómo utilizar el juego también en la escuela para el aprendizaje, cómo se puede utilizar el juego en todas las materias, sea matemáticas, sea lenguaje, sea para divertirse y demás. Así que me pareció interesante traerlo, comentarlo, para ver que utilizan a Einstein, porque realmente para Einstein el juego fue muy importante, porque había una motivación y eso provocaba que Einstein fuese cada vez experimentando más y queriendo saber más, pero de alguna manera también creaba y eso desarrollaba su inteligencia también. Así que yo les recomiendo la lectura de este libro, que es muy interesante, que nos va a dar pautas como padres y como profesores para hacer la vida un poco más llevadera y más recreativa, más que divertida. Bueno, pues muy interesante ese libro. También tiene Cristina guardado por ahí un verso que lo vamos a leer al final del programa, vamos a que nos dé tiempo. Y bueno, pues como saben, en estos momentos tenemos que pasar a nuestra sección En pocas palabras, ya saben, ese pequeño resumen que tenemos todos los días.
Pues acabamos de ver ese interesante resumen en pocas palabras y vamos ahora con nuestra sección de segunda opinión en la que vamos a profundizar un poquito más en los videojuegos. Rubén, nos gustaría preguntarte acerca de un tema que está muy de moda hoy en día, los videojuegos. ¿En qué sentido pueden ser positivos? Sí, la verdad es que los videojuegos hoy prácticamente los tenemos todos en casa. Es una herramienta que lo utilizamos, con mucha frecuencia, nuestros hijos cada vez más, y realmente hay unos aspectos positivos. Originalmente los juegos se han desarrollado para hacer simuladores de vuelo, para aprender, para enseñanza, y eso realmente es un aspecto positivo. Hoy realmente la cosa ha cambiado un poquito, el tema económico está por el medio y se potencia más el beneficio económico que un beneficio educativo de las personas. Entonces hay que compensar un poquito los aspectos negativos con los positivos, y de hecho hay muchos aspectos positivos como la formación, la educación de nuestros niños y nuestra propia educación, y podemos utilizarlo. El hecho que estemos jugando en un juego y que perdamos varias veces, eso nos hace que podamos ser perseverantes en una actividad, buscar alternativas para poder llegar a un fin. Eso es un aspecto positivo. También nuestra agilidad motora se ve un poco más beneficiada por el uso de los videojuegos. No solo tenemos que trabajar con videojuegos de consola, que es lo más normal, pero hay muchos juegos educativos que se pueden utilizar con ordenadores. De hecho, el mayor porcentaje de videojuegos educativos están para plataformas de ordenadores y no para videoconsolas. Para videoconsolas son más aplicaciones recreativas que otro tipo de aplicaciones. Yo creo que podemos poner o deberíamos hacer un énfasis especial en estos aspectos positivos de los videojuegos, no tanto los negativos, pero sería tener en cuenta para poder utilizarlos en nuestra casa de una manera adecuada. ¿Podemos conseguir videojuegos educativos? Sí, por supuesto. Hay muchos sitios, por ejemplo, en las grandes superficies donde los podemos encontrar. Están calificados por edades, entonces tenemos que adaptarlo a las personas a que vamos a utilizar ese videojuego educativo. También, si para edades inferiores hay juegos que se utilizan con algunos incentivos como dibujos animados, algún juego entretenido, y cada vez que van subiendo el rango de edades son más específicos y más concretos. También el objetivo que persiguen es una formación más específica de una persona. Entonces, esos juegos ya quizás se puedan encontrar más en tiendas especializadas, pero para edades inferiores, como edades de niños que están en primaria, infantil y en secundaria, se pueden conseguir en la mayoría de las grandes superficies. Hemos visto los aspectos positivos de los videojuegos, pero ¿también tienen algún aspecto negativo? Sí, los videojuegos tienen también aspectos negativos, como tiene el uso de Internet o como la televisión. Debemos dosificarlos y controlarlos. Hay muchos aspectos negativos en relación del mal uso de los videojuegos o del abuso del videojuego. Por ejemplo, el exceso de horas de tiempo que gastamos delante de un videojuego. Eso en edades tempranas es negativo. El niño o el adolescente puede dejar otro tipo de actividades que son buenas, como el deporte, el contacto social con otros compañeros, y dedicarse exclusivamente al videojuego. Se encierra un mundo que no es real, es un mundo virtual, y puede traer un comportamiento anómalo. Eso sería una cosa que los profesores y los padres debían controlar para ver si hay algún cambio en el comportamiento del alumno, un bajo rendimiento escolar. También hay juegos que desgraciadamente utilizan la violencia, el sexo, el racismo o actitudes sexistas que no son deseables. Entonces, en los videojuegos hay una calificación que va por edades, y a medida que van subiendo las edades, también dice por qué este juego no es aconsejable para este tipo de edades. Por ejemplo, se ve en uso de drogas o se potencia la agresividad. Entonces, hay muchas actitudes relacionadas a eso. Eso es en relación al contenido de los juegos. Pero también hay otro tipo de cosas negativas que surgen del mal uso de los juegos, como por ejemplo la posición que adaptamos cuando estamos delante de un videojuego. Eso nos puede traer dolores musculares. El hecho de estar con los ojos abiertos sin parpadear ni una sola vez por minuto
porque no queremos perder ninguna acción del juego, eso nos daña la visión. El sedentarismo, como hemos comentado, muchas veces vemos los niños que están sentados delante de una consola, de un televisor, de un ordenador, pues comiendo la comida chucherías o comida basura o bollería de esta industrial, y vemos el sobrepeso y la obesidad también que acarrea el tipo de actitudes. Entonces debemos siempre controlar el tiempo del uso, que no sea excesivo. Entonces todas las cosas como televisión, internet o alguna otra actividad, siempre que abusamos es negativa. Los videojuegos deben ser utilizados con un criterio adecuado y no utilizarlo para entretener únicamente, sino para formar también. La realidad es que la mayoría de los videojuegos que piden nuestros hijos son violentos. ¿Cómo les afectan? Sí, eso es verdad y es una pena. Parece ser que hay un gran número de juegos que son violentos. Parece ser que más del 30% de los juegos que están en el mercado son de violencia explícita. Y eso es una pena porque nuestros hijos se ponen en un mundo como este y al final afecta el comportamiento. Afecta el comportamiento, la relación con sus compañeros, no tienen unos valores adecuados, banalizan sobre algunas actitudes que podrían ser deseables. Entonces, eso es una verdad y tenemos que controlar bastante el aspecto negativo, el aspecto de violencia que hay en los juegos. Dentro de las consolas, de las plataformas que existen de videojuegos, hay clientes o personas que van a utilizar ese tipo que orientan el tipo de juegos que se van a vender para ese tipo de plataforma. Entonces, hay unas que se dedican más a la vida familiar y hay otros que realmente potencian la violencia, porque es lo que más se vende y es lo que más se pide. Y eso no es un aspecto positivo de los videojuegos. No es un aspecto positivo de los videojuegos, aunque no es deseable, sí que existe. Los padres, ¿qué debemos hacer cuando nuestro hijo nos pide uno de estos juegos? Sí, el comportamiento que deberíamos tener en relación a eso es siempre acompañar a nuestro hijo al sitio donde va a comprar, verificar que el videojuego sea adecuado para la edad suya y comprobar si realmente es así. Eso implica que abramos el juego en nuestra casa, que juguemos un rato con él y que veamos si el contenido realmente es lo que dice el juego. Los juegos están regulados, autorregulados por un organismo, pero que no es vinculante la decisión. Entonces, muchas veces los juegos pasan con un criterio de edad que no corresponde realmente con la realidad. Entonces, el hecho que el padre lo acompañe en las actividades que hace de videojuegos desde la compra hasta desempaquetar el juego, instalar el juego y jugar un rato con el hijo es muy importante y debería ser el procedimiento que deberíamos usar en nuestra casa. Bueno, Rubén, pues muchas gracias por tu participación. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha sido un programa muy interesante. Hemos hablado del juego, de la diversión, de la recreación, de las pautas principales que los padres y los educadores debemos tener en cuenta para ese desarrollo de nuestros niños a través del juego. Y le damos las gracias a Rubén Rodríguez, informático, por esa aportación en la sección de Segunda Opinión. Y tenemos con nosotros a Cristina Sánchez. Ya saben que antes de despedirla me gustaría que nos leyera ese verso que nos ha traído especialmente pues para el programa. Adelante, Cristina. Por los niños de nuestro corazón, usemos los videojuegos y la televisión ofreciéndoles supervisión, una astuta selección, una buena socialización. Prevengamos la seducción para su superación. Bueno, pues ahí queda eso. Yo creo que está muy claro. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado hoy. Gracias. Y amigos, ya saben, el próximo día más aquí en Mejor Cada Día. Les esperamos, no falten.